Sábado 6 de enero. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto, hermanos, que hoy hemos leído corresponde a uno de los momentos muy especiales que el tiempo litúrgico nos coloca un día después de la Epifanía del Señor. Por cierto, la Epifanía es el día de mañana, ¿verdad?, cuando celebramos la fiesta de Reyes. Entonces, el próximo lunes, o sea, el lunes 8 de enero, estaremos celebrando la fiesta del bautismo del Señor, ¿verdad? Pero este día nos coloca el mismo evangelio. Por ello, vamos a ver una primera parte, ¿verdad?, de este texto, y el próximo lunes pues vamos a ver una segunda parte. Creo que esto es hermoso porque nos hace que podamos nosotros meditar y reflexionar sobre los textos y poder sacar toda la riqueza, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos presenta. Por ahora vemos cómo se nos presenta claramente el mensaje de Juan el Bautista, cuando él está obviamente bautizando en el Jordán. Y dice Juan: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Hemos dicho cómo Juan el Bautista claramente dio su testimonio y aclaró que él no era el Mesías, que él simplemente era una voz que grita en el desierto. Y digo, hermanos, simplemente no porque aquella voz no fuese importante, ni porque la labor de Juan no fuera verdaderamente de gran importancia, sino porque a comparación de lo que se venía, él estaba simplemente haciendo una labor muy pequeña, porque el que venía detrás de él verdaderamente es grande o era grande. Ante eso, veamos cómo Juan aclara verdaderamente que él no es digno ni tan siquiera de inclinarse para desatarle la correa de sus sandalias. Juan dice esto porque esa era la tarea de los esclavos. Los esclavos, hermanos, eran los encargados de quitar el calzado de sus amos. Juan dice: yo no llego ni a esclavo del Señor. Notemos cómo esa declaración de Juan simbolizaba verdaderamente su humildad, simbolizaba lo que Juan verdaderamente sentía en su corazón y el respeto que él tenía hacia aquel a quien él mismo anunciaba. Él dice: yo no soy digno ni tan siquiera ser un esclavo de mi Señor. Y aclara: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Notemos cómo acá Juan el Bautista está claramente presentando o declarando que, hermanos, hay una diferencia entre lo que es el bautismo en agua y lo que es el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? A veces no se habla mucho de esto, pero creo que dado que el texto pues nos presenta, es justo que podamos nosotros ahora tocar este tema. El bautismo en agua creo que todos claramente ya lo conocemos,
Porque es ese bautismo, ¿verdad?, que hemos recibido, tal vez cuando estábamos pequeños, y que todos en algún momento hemos presenciado cómo nuestros niños son bautizados, en el cual el celebrante, ¿verdad?, que regularmente es un sacerdote, el celebrante pues les esparce agua en la cabeza al recién nacido. Ese bautismo es el que se conoce como el bautismo en agua. Pero vemos como Juan dice, yo es el bautismo que hago. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero Juan se dice que bautizaba en el río Jordán. ¿Y cómo lo hacía? Hermano, litúrgicamente hay dos modelos o dos métodos para poder realizar el bautismo. Uno de ellos es el bautismo por inmersión, que es donde toda la persona, o cuando la persona, todo su cuerpo se inmerse, se sumerge sobre el agua. Ese es el bautismo por inmersión. Y tenemos el segundo modelo, que es el bautismo por aspersión, ¿verdad?, que es donde solamente se le esparce agua a la persona, o en este caso al niño, sobre su cabeza. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿cuál es el adecuado? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que Jesús dejó? Mire, los dos obviamente son correctos, ¿verdad? No importa si a usted lo zambulleron todo en agua o si solamente zambulleron su cabeza. No importa al final, porque obviamente recuerde que el agua nomás es un símbolo, y obviamente donde la persona recibe y comparte con Cristo ese paso de muerte a vida. Ahora, es interesante también cómo el bautismo en agua viene a marcar una pauta de vida en la persona, pero claramente el texto dice que es Cristo el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Quiero recordarle que la palabra bautismo es una palabra que en el hebreo se dice sumergir, y es una acción que los judíos, o más que todo las mujeres judías, realizaban cuando ellos, por ejemplo, querían teñir una ropa en lo que nosotros hoy en día llamamos añelina, ¿verdad? Esa anilina es un producto para poder teñir telas o teñir ropas. Ellos lo usaban. Entonces, cuando tomaban una prenda y querían teñirla o querían que tomara un color diferente, lo que hacían era que lo sumergían en ese líquido, ¿verdad? A esa acción de sumergir le llamaban bautizar, pero lo que implicaba era que cuando la prenda salía ya de retorno, esa prenda ya había muerto el color original y ahora tenía el nuevo color que había recibido de la añelina. Esa acción de bautizar es la que también ahora el Señor Jesús está recibiendo por parte de Juan. Ahí entonces el Señor se bautiza, y alguien podrá decir, bueno, pero ¿por qué se bautizó Jesús? Y hubo razones, hermanos, de peso para que el Señor Jesús se bautizara. Le prometo que el próximo lunes voy a mencionarle todas las razones que pueda por las cuales decimos que el Señor Jesús se bautizó. Pero vea que hay un dato interesante, y por eso quiero dejar eso para el próximo lunes, porque hay un dato que no quiero dejar pasar. Cuando dice ahora, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Sabemos cómo el Señor llega, ¿verdad?, y se bautiza. Pero es interesante porque, oiga, dice, al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Eso es hermoso,
porque claramente vemos cómo el Señor está saliendo del agua y el Espíritu Santo ahora está bajando, dice, en figura de paloma. Esto es importante porque Mateo dice que descendió como una paloma. Marcos dice descendió sobre él en figura de paloma. Pero vea, y se oyó entonces una voz del cielo. ¿Sabe, hermano, que este texto es uno de los textos por excelencia a través del cual podemos nosotros comprobar la Santísima Trinidad de Dios? Porque vea, ahí está justamente, ahí está Jesús saliendo de las aguas, el Espíritu Santo bajando sobre él y posándose sobre él, y el Padre hablando en los cielos. Ahí está, ¿verdad? Para aquellos que en algún momento han dicho, es que Dios solo es uno, ¿verdad? O Dios solo es Jesús, o Dios solo es el Padre, o Dios solo es el Espíritu Santo, que por cierto, pues esas son herejías, ¿verdad? El poder asegurar esas enseñanzas. Entonces, hoy vemos cómo ahí está totalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vea, hay algo mucho más todavía hermoso, porque vea que dice, entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. El Evangelio de San Juan dice que esta frase solamente la escuchó Jesús. Solamente la escuchó Jesús. Entonces, ¿por qué razón es que solamente la escuchó Jesús? Porque, hermanos, y esto es importante, porque fue aquí, fíjese, donde inició el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? O sea, ¿por qué razón? Porque esto es parte de su crecimiento. Y esto es importante que nosotros podamos comprenderlo, porque muchos de nosotros cuando hablamos de Jesucristo, olvidamos que así como Él era 100% Dios, también era 100% hombre. Ahora, claro, como Dios, Él podía hacer todo porque no le era nada imposible. Pero como hombre, hermanos, Él tenía que vivir su proceso. Entonces, y Él debía de crecer en su ministerio. Ahora, Él está escuchando que el Padre está con Él. Y ahora Él va a entender cuál es su misión, ¿verdad? El problema, hermanos, es que nosotros quitamos la humanidad del Señor Jesús. Yo le puedo preguntar, mire, ¿sabía Jesús en ese momento quién era Él? ¿Sabía Jesús su misión? ¿Sabía Jesús que Él era el Mesías? Y fíjese que no, porque de hecho por esa razón es que Jesús se va a internar en el desierto para entender. O sea, Jesús, Él, para entender su misión. ¿Y por qué es así? Porque bueno, ¿cómo los hombres llegamos nosotros a alcanzar el conocimiento? Recuerde, el conocimiento es un proceso. Y así fue como el Señor Jesús fue entendiendo su misión. Y por eso es que se va para el desierto. Pero oiga lo que le dijo el Padre: tú eres mi Hijo muy amado. Tú eres mi Hijo. O sea, ahí está, ahí es, esa frase no es para Juan, esa frase no es para aquel pueblo, no, esa frase es para Jesús. Cuando le dijo, tú eres mi Hijo. Ahora, ¿por qué esa frase es importante? Porque esto generó que Jesús entonces ahora se vaya para el desierto. Y si usted se da cuenta,
las tentaciones de Satanás, porque es en el desierto donde va a ser tentado, y las tentaciones van a ir en torno a eso. O sea, el diablo va a poner en duda, o va a pretender poner en duda lo que Jesús está queriendo aclarar, porque Jesús está queriendo entender que Él es el Hijo de Dios. Y por eso es que el diablo le va a decir: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. O sea, le que está queriendo meter la duda sobre su propia identidad. De hecho, fíjese litúrgicamente, el texto que continúa al día de hoy es las lecturas que se van a leer el primer domingo de Cuaresma, ¿verdad? Lo que se conoce como las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Pero por qué? Porque aquí es donde el Señor va a escuchar que le va a decir el Padre: tú eres mi Hijo muy amado, en ti tengo puestas mis complacencias. O sea, aquí, hoy, esa frase es para Él. ¿Sabe que en los evangelios solamente se nos presenta 2 veces cuando el Padre habló? Que de hecho, fueron 3, por cierto, fueron 3. Entonces, la primera vez, que es acá, la segunda vez, que es cuando el Señor se transfiguró, pero con la diferencia que tanto la segunda como la tercera, que cuando ya también la tercera fue cuando Jesús está ya orando, que ya está pronto a su sacrificio, tanto la segunda como la tercera fueron frases dirigidas a sus discípulos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, allá en el monte de la transfiguración, el Señor dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero aquí, hermanos, el Padre está diciendo: tú eres mi Hijo muy amado. Tú eres, o sea, le está diciendo al Señor: tú eres. Esto fue importante porque esto le ayudó al Señor a poder entender su ministerio, y obviamente le ayudó para poder comprender la labor que Dios tenía y el plan que Dios tenía para él. Pero hermanos, esto también es especial para nosotros, porque después de nuestro bautismo, nosotros en nuestro crecimiento espiritual, es necesario que también nosotros nos preguntemos, es necesario que también nosotros podamos entender, analizar verdaderamente si somos hijos de Dios y cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra labor, cuál es nuestra misión en esta vida. Quiera Dios, hermanos, que todos los que hemos sido bautizados podamos hoy entender que no estamos aquí por error, que no tenemos vida por accidente, que tenemos vida porque Dios nos ama y porque al Señor le ha placido el que podamos nosotros, obviamente, adorar y servirle a Él, que al Señor le ha placido que podamos nosotros ir conociéndole, ir entendiéndole, para que un día podamos también compartirlo con los demás, para honra y gloria de su nombre. Por eso, en este hermoso día, que Dios bendiga nuestras vidas, que el Señor derrame su gloria y su gracia, y que nos fortalezca para poder cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video
suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.